Buenas tardes, gracias por acompañarnos durante esta nueva transmisión de Copesalud. Mi nombre es Melissa Calvo, yo soy la periodista de Copesalud del área de San Pablo, del área de salud de Pavas y Desamparados 2. Hoy vamos a conversar sobre la importancia del bienestar emocional y la inteligencia emocional en tiempos de COVID. Los invitamos a enviar sus comentarios, sus sugerencias a través del Facebook de Copesalud, donde estaremos dando respuesta a sus inquietudes. Nos acompaña para desarrollar este tema que involucra a toda la familia, la promotora de la salud, Tatiana Navarro, del área de salud de Desamparados 2. Gracias, Tatiana, por acompañarnos esta tarde. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. Gracias. ¿Qué te parece, Tatiana, si empezamos por definir qué es bienestar emocional y qué relación tiene con la inteligencia emocional? Claro que sí. Bueno, vamos a empezar a decir que el bienestar emocional es caracterizado por sentirnos bien. Consiste pues en esa capacidad de manejar las emociones. Esto implica reconocerlas, aceptarlas y sentirnos cómodos cuando se da esa manifestación. Además, está demostrado que la inteligencia emocional se asocia a sentimientos de bienestar emocional. Claro que nos permite sentirnos mucho más a gusto con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Podemos decir también que nos hace conscientes pues de nuestra propia capacidad también para afrontar tensiones, para resolver conflictos de la vida de manera mucho más armónica, mucho más equilibrada, tranquila y con mayor optimismo. Tal vez si me explicas un poquito más qué es la inteligencia emocional en términos sencillos para que todos lo comprendamos mejor. Claro que sí. Bueno, voy a tomar como referente a Daniel Goleman. Este es un psicólogo estadounidense y él define la inteligencia emocional como esa capacidad para reconocer los propios sentimientos y los sentimientos de los demás, de motivarnos a nosotros mismos para manejar acertadamente nuestras emociones de nosotros mismos y de los demás, es decir, interviene también en esas relaciones humanas. Entonces, la inteligencia emocional nos convierte en personas mucho más adaptadas a los entornos, con relaciones de mayor calidad, con visiones mucho más creativas para construir la vida que deseamos y también alcanzar los objetivos que queremos en la vida. ¿Cómo podemos decir, digamos, yo en la casa, cómo puedo identificar si yo misma o algún familiar tiene esa inteligencia o toda la tenemos y solamente hay que desarrollarla más? Creo que esa es la palabra clave. Todos tenemos la capacidad para desarrollar esa inteligencia emocional. Y bueno, cuando usted me pregunta sobre un perfil, son personas que tienen una gran capacidad de escucha y es una escucha activa, capacidad para comunicarnos, capacidad también para poder nosotros colocarnos en los zapatos de las demás personas. Lo que nosotros conocemos también con una gran capacidad para adaptarse a sus entornos y para ser resilientes ante situaciones que incluso podrían ser adversas o negativas, como la podamos ver. Tienen gran creatividad para superar obstáculos y también capacidad para controlarse a sí mismos. Creo que eso es clave también de señalar la confianza en sí mismos, la motivación. Y bueno, en términos más de relaciones humanas, personas con gran capacidad para colaborar, para cooperar, para trabajar en equipo, para negociar. Y bueno, sin duda eso trae gran eficacia en sus relaciones interpersonales. Suena como la persona ideal, ¿verdad? Con todas las características de líderes, tienen empatía por los demás. Eh, ¿Cómo podríamos, digamos, son personas que se expresan fácilmente, digamos, expresan muy bien sus emociones, son positivos, eh, suelen ser más saludables al poder desarrollar esa inteligencia emocional que nos estás hablando? Claro que es lo que usted está señalando. También quiero señalar algo que es muy importante y es que pensar también altera nuestro mundo interior. Cuando pensamos en cosas que nos preocupan, tienen el mismo impacto de que si estuvieran pasando de verdad. Entonces, pensar tiene un efecto también en el nivel de estrés. Si pensamos de manera negativa,
acerca de nosotros mismos o acerca de esta situación que estamos viviendo de pandemia, nuestro cuerpo va a reaccionar con tensión. Y bueno, eso tiene una serie de manifestaciones. ¿Por qué? Porque bueno, también se da una subida de una hormona que es el cortisol, que es la hormona del estrés, la cual cuando tenemos pensamientos negativos o desagradables, producen esa alteración fisiológica. Entonces, empezamos a ver en algunos momentos personas con un sistema inmunológico más debilitado, se da una resistencia a la insulina, se da retención de líquidos, se acumula la grasa abdominal, se dan otras manifestaciones o alteraciones incluso hasta de la memoria, problemas gástricos, se nos cae el pelo, sufrimos de contracturas musculares. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros podamos recuperar el sentido de autocontrol y de adoptar sobre todo esa actitud positiva frente al estrés. Puede también ayudarnos a superar esas situaciones complicadas. Por lo tanto, debemos tratar de ver las situaciones desde una perspectiva positiva. Por ejemplo, en esta pandemia, en esta situación de COVID que vivimos, que por supuesto que nadie estaba preparado, bueno, veámoslo como una oportunidad de aprendizaje. Empecemos a potenciar esas experiencias más satisfactorias que hacen que prestemos menos atención a esas posibles interpretaciones erróneas de la realidad. Entonces, una actitud positiva, claro que potencia conductas y estilos de vida más saludables, con la tendencia al autocuidado, con la tendencia a seguir hábitos alimenticios adecuados, a practicar actividad física, a practicar técnicas de relajación, a tener una mayor actividad social y de ocio, y bueno, a mantener bajo control ese estrés que en estos tiempos podría jugarnos una mala pasada, ¿verdad? Que es muy importante. Claro. Les recordamos a los que nos están viendo la transmisión de Copesalud que estamos en vivo con la promotora de la salud, Tatiana Navarro, del área de salud de Desamparados 2, para conversar sobre el bienestar y la inteligencia emocional. Los invitamos a ser parte de esta transmisión. Tatiana nos decía, bueno, que la inteligencia emocional nos hace ser más fuertes, con poder enfrentar incluso esta situación que estamos viviendo en casa, ¿verdad? Por el aislamiento social. ¿Cómo podríamos, Tatiana, aumentar la resistencia a enfrentar los obstáculos y cuestiones mediante la inteligencia emocional? Qué buena pregunta, sí, bastante importante, Neisa. Bueno, importantísimo para todas las personas que están ahí en casita prestando atención a esta información. La mente atrae lo que uno piensa. Lo positivo va a suceder en la medida en que nosotros abramos nuestra mente para que eso pase. Entonces, claro está, la inteligencia emocional nos permite enfrentar esos acontecimientos emocionales significativos sin perder de la eficacia en los comportamientos. Entonces, personas con alta inteligencia emocional son capaces de gestionar, es decir, entienden y expresan mejor sus emociones, logran tener un equilibrio entre esa parte emocional y esa parte racional, tienen mejores estrategias de afrontamiento porque las buscan, porque son receptivos a esa información. Y son personas que yo creo que todos hemos topado, son personas que influyen de manera positiva, personas que estimulan en creatividad, en innovación, que muestran empatía, que muestran afecto. Y esa empatía, veámoslos, hacia nosotros mismos y hacia los demás. En términos de resolución de conflictos, bueno, son personas cooperativas que asumen compromisos, que no evaden responsabilidades. Y también creo que es muy importante si es de reconocer limitaciones, pero con una gran necesidad de desarrollar las habilidades que les permitan también compensar si existieran esas debilidades. Suena sencillo llegar a tener ese perfil, pero digamos, ¿qué estrategias podríamos implementar para llegar a desarrollar esa inteligencia emocional y también favorecer a todos los que nos rodean, ya sea en el trabajo, en la casa, los amigos, no sé? Claro que sí, bueno, algunas estrategias que nosotros podríamos implementar para desarrollar esa inteligencia emocional y también para sentirnos mejor, para sentir ese bienestar emocional, tanto personal como familiar. Bueno, está claro
que no estábamos preparados ni social ni emocionalmente para esta pandemia, para esta situación. Por lo tanto, debemos cuidar nuestra inteligencia y bienestar emocional en estos tiempos. Entonces, cuando estamos en familia, bueno, debe privar ese buen trato hacia los niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores. Por lo tanto, es necesario que los padres o quienes estén a cargo de los cuidados puedan mantener una actitud de calma y que se muestren emocionalmente disponibles a ellos. Y bueno, eso significa también poder nosotros validar sus emociones, validar las emociones de los niños o de esas personas adultas mayores, de entender sus temores, sus necesidades como tal. Y bueno, ¿qué podemos nosotros hacer al respecto? Podemos dedicar tiempo, podemos escuchar atentamente, podemos mostrar esa empatía, ese sentimiento de solidaridad. A nivel también familiar, podemos propiciar la expresión de las emociones. Importantísimo el tema del autoconocimiento, que es básicamente esa capacidad que tenemos para nosotros identificar lo que nuestro cuerpo está pasando, lo que nuestro cuerpo está sintiendo. Entonces, podemos estimular o ayudar a que todos los miembros de la familia puedan conservar la calma, puedan gestionar las emociones o comportamientos, fomentar sus expresiones mediante juegos. Ve qué divertido, porque entonces a través de adivinanzas, a través de mímicas, a través de creación de dibujo, ya sea con lápiz o con pintura o con plasticina, podemos nosotros expresar todo eso que estamos viviendo, qué nos genera esta situación de pandemia, qué significa para nosotros volvernos a encontrar nuevamente como integrantes de una familia. Es cierto que existen temores, que existen inquietudes, pero también es válido poder nosotros hacer esa manifestación o incluso la creatividad se vale. Podemos hacer hasta una narración de cuentos, algo que nos permita como familia podernos unir más, vincular más, empezar a encontrar este sentido de pertenencia y de empatía. También podemos aprovecharnos de esa capacidad para automotivarnos y motivar a los demás, tener la habilidad de despertar en uno mismo y en otras personas la estimulación para llevar acciones y tareas con mucho optimismo. Creo que también esta palabra es clave, el optimismo en estos tiempos. Realizar actividades en conjunto, ya sea bailar, ya sea cantar, hacer manualidades, escuchar música o escribir. También estando en casita y pasando mucho más tiempo juntos, creo que es importante flexibilizar un poco las reglas habituales en algunos comportamientos. Claro que esto no significa dejar de establecer límites, sino más bien motivarlos, apoyarlos en la ejecución de rutinas y de actividades diarias, por ejemplo, que se siga manteniendo el hábito de alimentación, de sueño, de ejercicio físico, mantener también horarios para el juego, pero y también para actividades académicas, que por supuesto que los chicos también, y yo creo que los papás están un poco más ansiosos de lo normal porque hay mucho más tareas académicas, pero también no perder de vista que podemos hacer otras actividades que nos van a sentir o nos van a hacer sentir mucho más tranquilos, mucho más relajados. Bueno, algo importante también, que el tiempo en la casa va a facilitar pues pasar mucho más tiempo conectado a redes sociales. Entonces, creo que podríamos incluso pues dejar de lado otras actividades que usualmente se disfrutan por estar en las redes sociales. Entonces, creo que hay que motivar a recuperar esas actividades y creo que como familia pueden establecer horarios de conexión específicos y otros horarios de desconexión para poder compartir en familia de esas actividades. Y bueno, como familia también los involucra la distribución de tareas domésticas. Esto permitirá o facilitará que todos los miembros de la familia desarrollen ese sentido de pertenencia y de utilidad en la medida que se entiende que están haciendo algo que es justo porque el hogar no es solamente de mamá o de papá, es de todos y que también nos beneficia, ¿verdad? Cuando hablamos de la limpieza o de
dividirnos las tareas del hogar. Entonces, como seres humanos también tenemos que reconocer pues todas esas buenas actitudes y todas esas acciones positivas que cada uno de los miembros de la familia pues realiza. Tatiana, queremos recordarle a los que se están uniendo a la transmisión que estamos con la promotora de la salud, Tatiana Navarro, del área de salud de Desamparados 2. Estamos hablando de cómo desarrollar el bienestar emocional y la inteligencia emocional en familia, ¿verdad? Mucho en familia y específicamente en tiempos de COVID. Tatiana mencionaba un poco de lo que es flexibilizar las reglas habituales, hacer una rutina, ¿verdad?, que involucre a todos en casa. ¿Esta inteligencia emocional se adquiere desde pequeñitos o ya un adulto puede perfectamente desarrollarlo? Es mucho como empatía dentro del mismo grupo, ¿verdad?, familiar. ¿Se puede desarrollar fácilmente o hay que hacer algo especial, digamos, o tratar diferente a los niños o al adulto mayor también? Bueno, definitivamente se puede desarrollar. Claro que los chicos o, ¿verdad?, los niños son mucho más receptivos a todo este tipo pues, de comportamientos. A veces hay conductas que lamentablemente van haciendo que la inteligencia emocional no se desarrolle. Y quiero decir, por ejemplo, que nosotros sobresaltamos, ¿verdad?, el tema de la inteligencia cognitiva. Queremos que nuestros hijos sean sobresalientes en la escuela, incluso, ¿verdad?, como que reconocemos aún más las buenas calificaciones. Pero eso no determina el éxito en la vida. Una persona que pueda tener muchos títulos universitarios, pero no así desarrollado una buena inteligencia emocional, le va a impedir tener buenas relaciones con sí mismo, buenas relaciones con otras personas, capacidad de comunicarse, capacidad de escucha, incluso esta visión de vida mucho más optimista, mucho más creativa, más resiliente a poder encontrar, como decía anteriormente, en esos obstáculos o situaciones difíciles de la vida, una oportunidad de crecimiento. Entonces, claro que se puede desarrollar, pero también tenemos que desde chiquititos, a esos chicos que están en la casa, dejarlos que se expresen. Está bien si quiere llorar, está bien si quiere reír, pero ¿por qué nosotros tenemos que estar controlando hasta un aspecto tan individual que es la manifestación de las emociones? Y las emociones son solo esto, son emociones, son reacciones fisiológicas que tiene nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros le decimos a un chico no llore, a una chica, usted sí puede llorar, entonces empezamos a hacer como determinantes ciertas conductas para un grupo y no para otro. Y no, en realidad, cómo se manifieste, creo que va a ser la clave. Está bien, estás enojado, ok, hablemos. ¿Qué te molesta? ¿Por qué te hace sentir esta situación, lo que te hace sentir? O sea, empezar nosotros a darle un lugar importante a nuestras emociones. Pensar nos genera emociones, nos genera una reacción y también nos genera un comportamiento. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Los niños como personas adultas podemos tener también los mismos comportamientos, es decir, me enojé, hice un berrinche. El berrinche no es solamente de los chiquitillos, mentiras. Creo que todos caemos en ese aspecto. Entonces, ¿cómo yo lo canalizo? ¿Cómo yo logro identificar? Uy, está bien, me enojé con esta persona porque quizás me dijo algo que me hirió, pero no le voy a gritar. Simplemente reconozco que hubo un pensamiento, que hubo una emoción que me lastimó, no le delego esa responsabilidad a los demás, sino lo asumo como propio, pero también busco darle una conducción mucho más asertiva. Creo que también las emociones a veces nos juegan un papel un poco negativo porque obviamente reaccionamos y no pensamos, ¿verdad? Esta parte de pensar, de reflexionar, hay que darle unos segundos, por eso nosotros decimos, respire, trate de estar calmado y cuando está calmado, entonces ahora sí, exprese lo que usted sintió, manifieste que le hirió tal comportamiento, le hirió tal comentario,
pero eso se va desarrollando y cómo uno recibe esa información y cómo uno la asume, pues yo creo que ahí sí va a depender también de un aspecto muy individual, de querer hacer mejores seres humanos y de querer tener esta visión mucho más integral, ¿verdad? Como tal de nuestra vida. Qué importante lo que estás diciendo, Tatiana, porque si bien es importante, no redundancia, decir que las habilidades emocionales nos permite, nos abre la posibilidad de ser personas más satisfechas, ¿verdad? Más eficaces en todo. También es importante lo que estás diciendo de que a los niños, por ejemplo, el caso que mencionabas, decirle, bueno, la parte positiva, pero que también tienen derecho a sentir emociones negativas, ¿verdad? Y que puedan expresarlo y que puedan no solamente expresarlo, sino darle solución o ver cómo pueden modificar ese comportamiento. Claro que sí. Yo creo que ese va a ser ese rol protagónico y importantísimo de esas personas modeladoras de esos comportamientos, ¿verdad? Si nosotros les ayudamos a reconocer, a identificar emociones, de una u otra forma a validar todas esas emociones y que esta persona sepa que tiene derecho a expresarlas, pero quizás reflexione un poco más si la conducta que adopta puede ser la más adecuada. Y entonces creo que eso va a ser muy importante. Esa reflexión es válida para todos en casa, Válida, grande. es válida para todos y es parte de ese autoconocimiento, de ese autocontrol. Yo creo que como seres humanos el autocontrol es clave, tenemos que trabajar muchísimo para poder tener ese equilibrio entre pensamiento y emociones, es fundamental. Muchísimas gracias, Tatiana, por esas estrategias tan sencillas realmente que podemos hacer en casa, cambiar rutinas, hablar con la gente que nos rodea, para buscar nuestro propio bienestar y el de la gente que está con nosotros, que comparte día a día. El tiempo finalizado, Tatiana. Muchas gracias a los que nos acompañaron durante esta transmisión. Y también recordarles que Tatiana va a estar con nosotros el 25 de junio, el jueves 25 de junio a las 2 de la tarde, y vamos a hablar sobre la higiene del sueño. Claro que sí, invitadísimos para que nos sigan en esta transmisión. Creo que va a ser un tema bastante complementario, incluso para el tema que ya abordamos hoy. Nada más me gustaría como cerrar que la inteligencia emocional pues está íntimamente relacionado con ese equilibrio emocional, con esa visión positiva y optimista de la vida, que sentirnos bien emocionalmente también nos va a preparar para hacer frente a los desafíos como el que estamos viviendo con esta pandemia. Y bueno, de ahí la importancia que ojalá puedan implementar estas pequeñas estrategias que hemos compartido el día de hoy. De verdad que muchísimas gracias, Neisan, por la invitación. No, gracias, Tatiana, a vos, y bueno, nos vemos la semana entrante, Dios primero, y decirle a la gente que, bueno, que acatar las indicaciones del Ministerio de Salud, ¿verdad?, de permanecer en casa lo más que se pueda, cuidarnos y bueno, aprovechar el tiempo para desarrollar todas las estrategias que Tatiana nos brindó en este espacio. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.